pecados. Señor, en esta mañana quiero pedirte que a todos nos revistas de tu Espíritu Santo y nos permita recibir tu palabra, recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, ayúdame a ser instrumento de tu palabra en esta mañana, sirviendo este pasaje sobre este matrimonio de Zacarías y Elizabeth. Padre del cielo, que tu nombre sea glorificado de principio a fin. Dejamos este tiempo en tus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El título del mensaje de esta mañana es La lámpara de Dios. El pasaje de hoy es la historia de Zacarías y Elizabeth, quienes fueron padres de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. El autor Lucas, al hablar de la vida de Jesús, comienza primero presentándonos a Zacarías y Elizabeth. Según su punto de vista, el evangelio de Jesús comienza con ellos. A este matrimonio se los llama tradicionalmente la lámpara de Dios. Entonces, ¿para qué es una lámpara? La lámpara es para alumbrar en la oscuridad. La lámpara trae luz en la oscuridad. A lo largo de la historia de Dios, Dios ha preparado su lámpara para alumbrar la oscuridad de este mundo. Nuestros padres de fe, Abraham, Isaac y Jacob, eran la lámpara de Dios. En el pasaje de hoy, Dios preparó al matrimonio Zacarías y Elizabeth y los usó como su lámpara para ese tiempo. El Señor Jesús mismo dijo: vosotros sois la luz del mundo. El Señor nos llamó para ser la lámpara de Dios en este tiempo, en nuestro tiempo. Todo el mundo tiene su problema de esterilidad, como Zacarías y Elizabeth. Quizás más graves o menos graves, pero todos lo tenemos. Dios también nos llamó para ser su lámpara para este mundo oscuro. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros esa lámpara de Dios para nuestro tiempo? Oro a Dios que meditando en el pasaje de hoy, aprendamos la fe de Zacarías y Elizabeth, de manera que nosotros también seamos la lámpara de Dios para nuestra generación. Amén. Primero, la lámpara de Dios, del versículo 5 al 7. Miremos el versículo 5a. Dice: hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea. Aquí el autor Lucas describe el tiempo en que vivían Zacarías y Elizabeth con una frase: los días de Herodes, rey de Judea. Herodes gobernaba Judea a lo largo de 40 años, desde el año 37 a.C. hasta el año 4 después de Cristo. Estos 40 años era el tiempo más oscuro en la historia de Israel. ¿Por qué se dice así? El más oscuro de la historia de Israel. A lo largo de los 400 años después del profeta Malaquías, no había revelación profética de parte de Dios para su pueblo. Aún en el tiempo de cautiverio en Babilonia, Dios envió profetas a su pueblo, a veces exhortando al arrepentimiento y a veces consolándolos o animándolos. Pero había profecía de Dios para su pueblo. Pero ahora Dios se mantuvo en silencio. Su pueblo seguía siendo oprimido por los extranjeros. Parecía que Dios se había olvidado de su pueblo por causa de sus pecados. Así que el pueblo vivía sin las palabras
proféticas en aquella generación. Entonces, ¿qué le pasa a una generación que vive sin palabra profética? En el versículo 79, el autor describe la generación de Zacarías y Elizabeth con una frase. Dice, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. A los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. También si leemos el versículo 17, dice que en aquella generación los corazones de los padres estaban apartados de sus hijos. Es decir, se enfrió el amor entre la gente, incluso entre padres e hijos. Además, ellos estaban bajo el gobierno del rey Herodes, uno de los reyes más sádicos y más injustos de la historia. Más tarde, cuando él oyó que había nacido Jesús, el rey de los judíos, él ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en todos sus alrededores. Por otro lado, para asegurar su reino, este rey Herodes politizó a los líderes religiosos de manera que los sacerdotes monopolizaron la venta de sacrificios en el templo. Y así ganaban mucho por estas irregularidades. Bajo estos líderes religiosos, el pueblo llevaba una vida religiosa sin vivenciar personalmente a Dios. En pocas palabras, los días del rey Herodes era un tiempo muy oscuro donde vivir por fe se veía inútil y nada práctico. Pero en tal tiempo tan oscuro, el autor nos presenta un matrimonio de fe en aquella generación, Zacarías y Elizabeth. Ahora, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Miren los versículos 5b al 7. Dice, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Zacarías era un sacerdote y su esposa Elizabeth también era de linaje sacerdotal. El versículo 7 dice, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Como sabemos, en aquel tiempo la esterilidad era muy mal vista como una maldición de Dios. Más aún ellos siendo siervos de Dios que servían a Dios como sacerdotes. Esto era una gran afrenta hacia ellos. Tal vez algunos o muchos habrían murmurado contra ellos. Seguramente estos tienen pecados ocultos desde su juventud. Por eso Dios los castigó así con su esterilidad. Algo habrán hecho estos dos. Algo habrán hecho. Como sabemos, es muy doloroso soportar el malentendido y murmuraciones de la gente sin ninguna razón justa. A nadie le gusta. Ambos ya eran de edad avanzada. Quizás ya tendrían más de 60 y pico años de edad. Ya estaban fuera de la posibilidad de tener hijos. Ahora, humanamente hablando, no podían menos que dudar del amor de Dios y vivir amargados con esa rebeldía en sus corazones. Pero miremos el versículo 6 de nuevo.
ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Quién se atrevería de que Él es justo delante de Dios? ¿Quién es justo delante de Dios? Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Pero el autor Lucas nos presenta este matrimonio como justos delante de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí, justo delante de Dios, no significa que moralmente ellos eran perfectos, sino que ellos llevaban una relación personal con Dios, con la palabra de Dios. También el andar irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor no quiere decir que ellos guardaban todas las leyes de Dios al pie de la letra. Al hablar de la vida de este matrimonio, el autor resalta su vida centrada en la palabra de Dios, diciendo, en todos los mandamientos y en todas las ordenanzas del Señor. Esto es muy importante. En pocas palabras, ellos vivían dirigidos por la palabra de Dios. Vivían dirigidos por la palabra de Dios. Sus vidas eran como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Como dice Salmos capítulo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, ellos buscaban sus delicias en la palabra de Dios. De día y de noche meditaban en la palabra de Dios. Ellos descubrieron los tesoros escondidos del reino de Dios en su palabra. Así como el árbol plantado junto a las corrientes absorbe todos los nutrientes y minerales del agua, ellos también se alimentaban de todos los nutrientes de la palabra de Dios. Por eso, a pesar de la oscuridad de ese tiempo, a pesar de esos elementos fatalistas de la vida hasta esa edad, ellos vivían llenos del Espíritu Santo. Este matrimonio eran como esos peces vivos que nadan contra la corriente. A los ojos del mundo, ellos eran unos ancianos miserables sin hijo, pero a los ojos del Señor eran la lámpara de Dios que alumbraba la oscuridad de todo aquel tiempo. El mundo es oscuro. Todo el mundo tiene su propio elemento fatalista de la vida. Todos tenemos ese elemento fatalista de nuestra vida. Pero el problema no es la oscuridad de ese tiempo, ni nuestros problemas de la vida, sino la ausencia de la lámpara. Si realmente amamos la palabra de Dios, si realmente buscamos y hallamos nuestra delicia en la palabra de Dios, Dios nos va a usar como la lámpara de Dios. Oro a Dios que ante todos nuestros elementos fatalistas o afanosos o tristes de nuestra vida pastoral, familiar, laboral, amemos su palabra, acudamos a ella, nos nutramos de ella, como ese árbol junto a corrientes de agua, de manera que nuestra vida sea la lámpara de Dios en este tiempo. Amén.
Segundo, tu oración ha sido oída. Versículo 8 al 13. Dice que en aquel tiempo miles de sacerdotes querían tener el privilegio de ofrecer el incienso en el templo. Pero la gran mayoría se murieron sin tener esa gran oportunidad. Pero Zacarías fue elegido por suerte para entrar en el santuario del Señor y orar por el pueblo ofreciendo incienso. Así que era un gran día para él. Mientras que Zacarías estaba en el santuario, le ocurrió algo muy maravilloso. Miremos los versículos 11 al 13. Y se le apareció, dice, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. En pleno servicio del templo, a Zacarías se le apareció el ángel del Señor. Al verle, Zacarías se turbó. Entonces el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Tu oración ha sido oída. Si el ángel le hubiera dicho, tu oración fue oída. Esto querría decir que Zacarías oró alguna vez y nada más. No hay resultado, ya no oro. Se fue mi tiempo, ya estoy viejo, ya no oro. Pero el ángel le dijo, tu oración ha sido oída. Gramaticalmente hablando, el tiempo de este verbo indica una acción constante, pasada, constante hasta el presente. Es decir, Zacarías había orado constantemente a Dios y Dios había escuchado su oración también constantemente. Nunca fue ignorado. Él oraba y Dios le escuchaba. Oraba y Dios le escuchaba. Tal vez Zacarías habría orado constantemente desde el comienzo de su vida matrimonial, cuando no podían tener hijos, hasta ese mismo día. Por lo menos 30 años. Pero cuando Elizabeth se hizo ya de edad avanzada, como una abuelita, para Zacarías se le haría muy difícil seguir orando, porque viendo a la viejinga ya no había posibilidades. Sin embargo, ¿cómo Zacarías habría podido orar constantemente por el mismo tema en toda su vida si aún no tener una respuesta visible? ¿Cómo podía haber hecho así? Podemos hallar su respuesta en esta frase. Tu oración ha sido oída. Cuando Zacarías oraba constantemente cada día, Dios lo oía constantemente. En el proceso de orar constantemente, Dios le dio consuelo, le dio paz en su corazón que el mundo no conoce y le dio la certeza de que Dios mismo manifestaría de alguna manera su gloria a través de la esterilidad de Elizabeth. Mientras Zacarías oraba, Dios lo fortalecía. Mientras Zacarías oraba, Dios le daba paz, consuelo. Y esa seguridad de que manifestaría su gloria de alguna manera. A lo largo de la vida de oración de Zacarías y Elizabeth, ellos habrían vivenciado varias veces respuestas a sus oraciones, aunque la esterilidad de ella seguía. A pesar de eso, ellos gozaban de una dulce comunión con Dios a través de la oración.
Por eso podían orar constantemente para ver la gloria de Dios a través de su problema de esterilidad. Para ellos el orar a Dios eran los momentos más felices porque recibían consuelo, paz y fortalecimiento de Dios. Aquí la vida de oración de Zacarías nos enseña claramente que Dios oye nuestra oración de fe. No es indiferente a nuestra oración de fe. Dios que oye nuestra oración es real, sin importar nuestra percepción humana y nuestra realidad. No tenemos que sumergirnos en nuestros elementos fatalistas y vivir con rebeldía o vivir con amargura. Tenemos que buscar la presencia de Dios solitariamente y orar para que podamos ver la gloria de Dios. Por eso Jesús nos exhorta en Marcos capítulo 11, 24 diciendo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Zacarías era un hombre de oración. A los ojos de Dios, ellos eran la lámpara que alumbraba en la oscuridad de aquella generación. Oro a Dios que no permita que nos sumerjamos en nuestros elementos fatalistas y nos pongamos rebeldes, sino que busquemos la presencia de Dios solitariamente en oración, de manera que podamos ver su gloria en nuestra vida pastoral, familiar, laboral, etcétera. Amén. Tercero, hará que muchos se conviertan al Señor. Versículo 13b al 25. Miremos los versículos 13b y 14. Dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. ¿Por qué el nacimiento de Juan sería un gran gozo para muchos? Cuando leemos versículos 15 y 17, dice: porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan sería grande delante de Dios, porque él sería el precursor del Mesías. Juan desafió esa actitud rebelde de su pueblo con el espíritu y el poder de Elías, y les hizo volver al Señor, Dios de ellos. Ahora, ¿cómo respondió Zacarías al ángel? Miren el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías llevaba una vida dirigida por la palabra de Dios. Él era un hombre de oración. Pero en el momento de que al fin tendría a su hijo, no podía creerlo. En el momento de que Dios respondió su oración, no podía creerlo. Era demasiado bueno para creer. Por eso, sin darse cuenta, mostró su duda diciendo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también ya es de edad avanzada. Aquí vemos la flaqueza humana de Zacarías
en el camino de fe, siendo gran siervo de Dios. Por eso el ángel le dio un entrenamiento espiritual, haciéndolo mudo para que tuviera la fe plena en la palabra de promesa de Dios. Vino disciplina de Dios. Después de aquellos días, su mujer Elizabeth concibió conforme a la palabra de promesa del ángel. Y ella dijo, muy conmovida de la gracia, versículo 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿De qué manera Elizabeth había tenido tiempo muy difícil con su problema de esterilidad? Como sabemos, una lámpara alumbra más en el trasfondo oscuro. La esterilidad de Elizabeth se hizo un buen trasfondo para que resalte la lámpara de Dios. Aquí aprendemos, hermanos, que nuestro problema de vida se convierte en un buen trasfondo para que resalte nuestra luz en el mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. El Señor nos llamó para ser la lámpara de Dios en este tiempo. Todo el mundo tiene su problema de esterilidad, como Zacarías y Elizabeth, más graves o menos graves, pero lo tenemos. Así también, como todos ustedes saben, personalmente, tengo mi elemento fatalista por momentos. Josué es mi hijo. Como no habla, no puedo saber qué tiene o qué le duele, etc. Y cuando le queremos dar algún analgésico, ya sea pastilla o jarabe, no lo recibe o lo vomita. O cuando tenemos que inyectarlo, adivinando un poco lo que tiene, hace falta como 4 o 5 personas para agarrarlo. Entonces, viendo toda esta situación, sufro mucho pensando en su presente y también futuro. Realmente en mi interior, cuando veo y me centro en esto, se hace muy oscuro y fatalista. Sumado a esto, y también muy importante, está mi vida pastoral. Dios me llamó para hacer su obra a través del estudio bíblico uno a uno, con gran esperanza. Con esta esperanza servía a muchas ovejas, no solo con el estudio bíblico, sino también humana y materialmente. Y resaltan 2 casos muy importantes, 2 ovejas, que los serví durante muchos años, dándole mi tiempo y muchas otras cosas más. Pero al final se fueron y también volvieron, perdón, pero se fueron y también volvieron a la iglesia arrepentidos y con lágrimas, diciendo que ya no se irían. Pero se volvieron a ir a sus vidas egocéntricas y en las cosas del mundo. Entonces, esto pues me marcó mucho, haciéndome fatalista en el tema de levantar ovejas a través del estudio bíblico de uno a uno, pensando que nadie se levantará porque todos están atrapados por las cosas del mundo. Y es muy sub y baja. Pero una de estas ovejas volvió y retomamos el estudio y pensé que Dios tuvo misericordia de mí y no fue en vano mi trabajo de años con esa oveja. Así que volví a creer en levantar ovejas frutos de pesca y podía salir a pescar nuevamente con nuevo espíritu. Pero otra vez y grande fue mi sorpresa cuando, ante el compromiso serio de la palabra, no pudo poner él primero a Dios, sino su parecer, su deseo, su familia y no a Dios. Y nuevamente dejó el compromiso con Dios, dejamos el estudio bíblico. Me decepcioné mucho diciendo que nunca más lo serviré, pues me hizo perder preciosos años de mi vida en vano. A esto se sumaba la salida también en nuestra iglesia de unos pastores en VF,
Y también otros que ante situaciones difíciles de la vida o pruebas de la vida que les da, se pusieron o se ponen rebeldes y quieren hacer las cosas a su manera y no conforme al plan maravilloso de Dios. Eso también influyó en mi vida pastoral. Pues viendo todo esto, tener yo que salir a pescar al campo y comenzar nuevamente desde cero, me nacía mucho fatalismo. Y si iba con ese pensamiento. Mucha oscuridad en mi interior y decía, ya no quiero salir, pierdo mi tiempo. Pensando que todos los que comparta al final también se irán. Es perder mi tiempo. Todos están metidos en sus vidas egocéntricas, era mi conclusión final. Justo teniendo yo esta actitud, en estos días me llamó otra vez esa oveja que serví por años. Pero al mirar que era él en el teléfono, se oscureció mi corazón otra vez y no le quise contestar más. Chao. Pensando que servirlo es en vano. Vuelve, se va, ya no. Pero con todo esto y meditando en esta primera lectura de la palabra navideña, de este matrimonio de Zacarías y Elizabeth, que también vivieron en tiempos muy oscuros, como los nuestros, y tenían su elemento fatalista de vida, tocaron mi interior nuevamente. Pues ellos vencieron el tiempo oscuro y su elemento fatalista a través de amar la palabra y la oración constante y personal. Amar la palabra y la oración. A través de ello, Dios los fortaleció y los bendijo para ser la lámpara para esa generación y padres de Juan, el precursor del Mesías. Por eso pensé y dije en mi interior, aunque la situación no cambie, mi interior tiene que cambiar delante de Dios, amando su palabra y amando la oración personal. Dios quiere usarme como su lámpara para este tiempo, predicando su palabra en el campus. Pero también habrá elementos fatalistas de mi vida que querrán bajonearme en su momento. Y en oración tengo que vencerlo. Me arrepiento por solo ver la realidad y relativizar la palabra de Dios. Por no luchar como este matrimonio, amando la palabra cada mañana y la oración constante. Por dejarme por momentos al fatalismo, viendo solo la situación y no la esperanza de Dios de levantarme como su lámpara para este tiempo. Doy muchas gracias a Dios por esta primer palabra navideña, que me ayuda a ver mis pecados de fatalismo interior, de ver la realidad y no amar su palabra y la oración personal constante. Oro a Dios que a través de amar su palabra y mi oración pueda vencer todo pensamiento fatalista y glorificar a Dios como su lámpara, sirviendo las ovejas del campo universitario con nuevo corazón y nueva actitud. Amén. Concluyendo, hermanos, el problema no es nuestra situación fatalista en sí, sino que no vivimos como Zacarías y Elizabeth, andando delante de Dios, depositando nuestra fe y esperanza en la palabra de promesa de Dios. Ese es el problema y no la situación que vivamos en sí. Aquí aprendemos que cuando vivimos como la lámpara de Dios a lo largo de nuestra vida, podemos experimentar sus bendiciones y glorificarlo en cada área de nuestra vida. Oro a Dios que venciendo todo elemento fatalista de nuestra vida, andemos en su palabra, de manera que cada uno de nosotros sea esa lámpara de Dios que alumbra en la oscuridad de este mundo para nuestra generación. Amén. Para culminar voy a leer la palabra clave y voy a orar. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Voy a orar.
Padre del cielo, Señor, te damos muchísimas gracias por esta primera lectura de Navidad, donde nos muestra, Señor, un ambiente muy oscuro, muy difícil, muy fatalista, pero también este precioso matrimonio de fe de Zacarías y Elizabeth, Señor, como la lámpara de Dios para aquel tiempo. Ayúdanos, Señor, a aprender de este hogar, también viviendo este tiempo difícil, oscuro. Todo el mundo está afanoso, Señor. Todo el mundo está preocupado por sus cosas personales. Todo el mundo está sometido, Señor, a sus necesidades, a sus problemas. Todos tenemos, Señor, ese elemento fatalista, Señor, que no nos deja crecer, que no nos deja gozar esa relación personal contigo, Señor, que no nos deja llevar frutos abundantes en todas las áreas de nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, viendo esta realidad, viendo este elemento fatalista de nuestra vida, podamos amar tu palabra, podamos acudir a ella, podamos creer en las promesas que tú nos das personalmente, Señor, y también guardemos nuestro tiempo personal de oración. De manera, Señor, que nos levantemos cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, como la lámpara tuya, Señor, para nuestra generación. Padre, te lo pedimos, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.